mi gente, por aquí Bendito Béisbol. Hoy vamos a hablar de uno de los lanzadores más importantes en la historia de las Águilas del Zulia y por supuesto del béisbol venezolano. De Maracaibo para el mundo, Wilson Eduardo Álvarez Fuenmayor, el intocable Wilson Álvarez, el venezolano número 54 en las Grandes Ligas. ¡Qué molleja de orgullo! Para que sepáis, la pepa del queso, como dicen en el Zulia. Wilson nació el 24 de marzo de 1970 y es considerado como uno de los más importantes lanzadores de las Águilas del Zulia y el béisbol venezolano. Debutó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con las Águilas del Zulia en la temporada 86-87, cuando apenas era un adolescente con gran proyección. Desde el inicio mostró gran talento como pitcher zurdo, con buena velocidad y control destacado. Con las Águilas participó en títulos importantes y series del Caribe, representando al Zulia y a Venezuela en escenarios internacionales. Fue parte de la rica tradición de lanzadores zulianos que brillaron en el béisbol tanto local como en el extranjero. El famoso intocable debutó el 24 de julio de 1989 con los Rangers de Texas, cuando apenas tenía 19 años y 4 meses. Álvarez lamentablemente sería apaleado en una entrada de labor. Posteriormente, en 1991, en apenas su segunda salida en las Grandes Ligas, Wilson Álvarez propinaría un no-hit no-run a los Orioles de Baltimore, en esta ocasión vistiendo el uniforme de los Medias Blancas de Chicago y siendo el primer venezolano en lograr esta hazaña. En 1993 entraría permanentemente en la rotación de los Medias Blancas. Esta temporada ganó 15 juegos, pero lamentablemente lideró el departamento de boletos en la Liga Americana con 122. Además se convirtió en el primer venezolano en ganar un juego de postemporada. En la fecha límite de canjes de 1997, Wilson Álvarez tenía un récord de 9-8 y una efectividad de 3.3. Los White Sox buscaban renovar el equipo con una plantilla más joven. Era el último año de Wilson Álvarez antes de convertirse en agente libre. En lugar de perderlo, los Medias Blancas de Chicago lo canjearon a los Gigantes de San Francisco, junto a los lanzadores Danny Darwin y Roberto Hernández, en un acuerdo de 9 jugadores. En su momento comentaría que no se sentía cómodo con el cambio a los Gigantes de San Francisco. Barry Bonds no era la persona más amable del mundo y era el líder del vestuario. En general no era una buena experiencia para él. Tras su paso por los Gigantes de San Francisco, se convirtió en uno de los zurdos más codiciados de béisbol. Los Yankees de Nueva York eran los principales candidatos para ficharlo. Sin embargo, decidió firmar con Tampa Bay, un equipo en expansión, por 5 años y $35 millones. Sin embargo, Tampa Bay era un equipo inconsistente. Habían fichado figuras tan importantes como Roberto Hernández, los toleteros Fred McGriff y José Canseco, el futuro miembro del Salón de la Fama White Sox y el mismo Wilson Álvarez. La rotación no era profunda, el bullpen era inconsistente y el equipo terminó con un récord de 63-99. Al siguiente año los mantarrayas mejoraron su récord a 69-93. En su segunda temporada, Álvarez tuvo un récord de 9-9 con una efectividad de 4.22. Al comenzar la temporada del 2000, las expectativas para Tampa Bay eran altas, pero 5 días antes del inicio de la temporada, Álvarez fue colocado en la lista de lesionados por tendinitis. El proceso de rehabilitación de 18 meses le costó 2 temporadas. Prácticamente tuvo que aprender a lanzar de nuevo una pelota de béisbol. Al regresar al campo en el 2002, solo pudo lanzar 3 juegos antes de junio. Wilson ya no era el zurdo de poder que estaba a punto de convertirse en especialista. Tuvo que depender más de la ubicación. Sin embargo, al final de la temporada, Wilson Álvarez se había reinventado como lanzador, con un hombro fresco. Sin embargo, Tampa Bay lo dejó libre y firmó con los Dodgers de Los Ángeles. Este equipo planeaba usarlo como relevista. Tuvo una actuación sólida, un récord de 6-2 y una efectividad de 2.37 en 21 juegos, lo que le aseguró un puesto en el bullpen como especialista zurdo y abridor ocasional.
Ese año tendría una actuación sólida, un récord de 6-2 y una efectividad de 2.37 en 21 juegos. Esto le aseguró un puesto en el bullpen como especialista zurdo y abridor ocasional. Luego de firmar un contrato de agente libre en la temporada 2004, Wilson Álvarez volvió a sufrir lesiones en el hombro en el 2005 y el 1 de agosto optó por el retiro en lugar de otra cirugía. Wilson Álvarez fue el primer lanzador venezolano con más de 100 victorias en las Grandes Ligas, con un récord de 102-92 y una efectividad de 3.96 en 355 juegos. En Venezuela lanzó durante 12 temporadas con un récord de 29-18 y una efectividad de por vida de 2.49. Fue elegido al Salón de la Fama de Béisbol venezolano en el 2011 y en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe en el 2010. El 14 de diciembre del 2016, en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, se le rindió honor a Wilson Álvarez. En el terreno de juego se vivió una conmovedora ceremonia, la cual marcó un antes y un después en la vida de Wilson Álvarez, quien se convirtió en el quinto miembro del equipo en que se le retira el número. Y esto fue el venezolano número 54 en las Grandes Ligas, Wilson Álvarez. Y lo supiste por aquí, por Bendito Béisbol. Y recuerden lo que siempre les digo: sonrían, la vida es bella, solo disfrútenla.